Yo quiero que abra su Biblia, tenga la bondad en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Los que me ven por primera vez, quiero que sepan que tengo que ir a la palabra de Dios. Porque como muchos saben, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra Biblia quiere decir un compendio de libros. Libros que por voluntad de Dios, el Señor con su Espíritu Santo iluminó o inspiró a los hombres que nos narran la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la vida del apóstol Pablo y todo lo que en la primaria nos enseñaron, en la tradicional. Nosotros vivimos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y yo sé que muchos dicen, hay algunos que no cumplen los 10 mandamientos. Los creyentes cumplimos los 10 mandamientos. Amigo, lo que Dios quiere es que no aceptes una religión, aceptes al que salva, al que puede librar de la muerte, al único que nos da las fuerzas. Entonces, amigo, quiero que no se me vaya. Sepa que viene, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, yo quiero que podamos entender en esta parte, en 1 Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, y dice el capítulo 2 y versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta palabra nos lleva a entender que solamente hay un solo Dios. Alguien preguntará, ¿y las otras religiones? Es que cada uno podemos buscar a Dios a nuestra manera porque hay un solo Dios. Pero yo quiero decirle, no quiero que lo tome que le esté contradiciendo esta convicción que quizá usted, amigo, lo tenga. Pero aquí dice la Biblia que es un solo Dios. Y no hay que buscar a Dios a mi manera. Quizá a alguno le hablaron de Dios y la persona que le habló de Dios se dio cuenta usted de un mal testimonio. Pero yo quiero que sepa una cosa. No vamos a hablar de los testimonios de los hombres de Dios. Que Dios nos guarde y nos ayude. Y es verdad, tenemos una grande responsabilidad. Pero yo quiero hablarle de ese Jesucristo que vivió lo que usted vive. Que Él vivió la tristeza, vivió el engaño, Él vivió el menosprecio, lo que vive un ser humano. A ese Jesús hombre quiero hablarle en esta noche. Y todos aquellos siervos, siervas del Señor, iglesia en general, sé que el Señor va a traer una convicción con el fin de que haya un despertar. Ese es el objetivo para todos los siervos de Dios, siervas de Dios, iglesia en general, de que haya un despertar para evangelizar, para no quedarnos quietos, sino saber que hay un Dios que respalda esa obra y nos vamos a convertir, si Dios tiene el llamado, en esos misioneros y en esos evangelistas al que Dios lo equipa. Pero toda la iglesia tiene la responsabilidad de poder hablar de Cristo, el plan de salvación a todo creyente. Se le demanda, el que cree en el Señor, se le demanda que usted testifique el plan de salvación. Aquí me dice la Biblia que es un solo Dios y un solo mediador. El único que intercede por nosotros es Jesucristo. Jesucristo, el que vino, el que nació en un pesebre, el que creció en sabiduría, de ese Cristo que fue un ser humano. Y quiero que sepa que Él ascendió a los cielos y está sentado, a la diestra de Dios Padre. Y Él intercede por sus hijos. Y quiero que sepa que hay buenas noticias, porque ese solo Dios y ese solo mediador, aquí la Biblia que dice que hay un solo Dios. Entonces alguien va a decir, es que yo tengo mi Dios, es que es mi Dios más fuerte que el suyo. Si usted dice que tiene su Dios,
esté seguro que la Biblia me habla de otros dioses, pero esos dioses son con D minúscula. El único Dios es el Dios creador del cielo y la tierra. El nombre de Dios en el original es Yahweh, que es un nombre que muchos tuvieron que hacer un cambio y poner unas letras para que quedara Jehová, porque no era para que se pronunciara ese nombre. Hay algunos que no lo pronuncian, judíos que respetan pronunciar ese nombre cuando fue traducido en el original al griego, el Antiguo Testamento. Entonces tuvieron que poner Jehová. Pero yo quiero que sepa una cosa. Ese Dios es el creador del cielo y la tierra. Todo lo que usted ve, lo que yo veo. Por eso hay un solo Dios. ¿Quién es Dios? Génesis 1:1. El creador del cielo y la tierra. Ese Dios. Pero aquí dice que hay un solo mediador, amigo que me ves. Quiero que sepa que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Por qué Jesucristo hombre? Aquí la Biblia dice que Él vivió lo que usted vive, amigo y hermano. Él vivió, Él sufrió, Él fue pisoteado y muchos se burlaron de Él. Por eso hoy en día hay gente que pide justicia y muchos murieron por causa del testimonio de Jesucristo, de ser creyentes y seguidores del Señor. Hermanos y amigos, es tiempo que en medio de esta pandemia podamos recibir a ese Dios y a ese mediador que es la salvación de nuestras almas. Porque quiero que sepa, amigo, hay vida después de la muerte. Piénselo en este instante. Usted se muere y hay vida después de esa muerte. Este cuerpo se queda. Porque la carne y sangre no entra al reino de los cielos. Pero hay vida después de la muerte. Y lo que nosotros aseguramos es salvación en el que allí es mediador y pagó un precio por cada uno de nosotros. Si usted está viviendo tristeza, Él pagó el precio por la tristeza que usted está viviendo. Si usted está viviendo decepción, pues Él pagó el precio por esa decepción. Y Él vino de carne y hueso, como usted es, y yo también, de carne y hueso. Por eso la Biblia dice que el único mediador es Jesucristo hombre, porque Él vivió la condición humana. Oh santo. Y yo quiero que sepa, siento en mi espíritu personas que han leído la Biblia y personas que tienen su vida profesional y dicen que tienen una religión. Yo quiero decirle, sé que Dios está tocando su corazón. Puede que tengas mucho conocimiento intelectual y yo me gozo por eso, porque Dios quiere que aprendamos de todo aprendamos, porque Él ha dejado la ciencia. Pero quiero que sepa que este Dios solamente envió, aleluya, a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que sepamos que Él pagó el precio en esa condición humana. Por eso Jesucristo hombre, la palabra hombre viene de simplemente humano, que viene de la tierra. Humano, hombre, humanidad, de la tierra. Yo quiero que sepa una cosa. El Señor está hablándonos en esta noche. Y como Él vivió, como usted está viviendo y como yo estoy viviendo, y todo lo que tenemos que enfrentar en esta vida, y sumando a eso, viviendo esta pandemia, hay buenas noticias para usted, amigo, y para todos nosotros, porque Él vivió. Por eso dice el versículo 8, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La Biblia es tan clara que si nosotros tenemos esa convicción que Él vivió lo que yo
he vivido. Y quiero que sepa que ese Cristo está a las puertas. Si usted y yo oímos su voz y Él toca nuestra puerta, es la puerta de nuestro corazón. Y Él está ahí para tocar. Y si oímos esa voz, vamos a abrir la puerta de nuestro corazón en reconocimiento que en esta condición humana hemos cometido errores y el mismo pecado que nos ha separado de Dios. Porque el hombre peca y se separa de Dios. Quiero que lo sepa. Quiero repetírselo como se lo hablé al inicio. Yo no le estoy hablando de religión. Yo le estoy hablando de alguien que vivió una condición humana y que está para comprender y comprende su vida. Y es el único que tiene paciencia. Muchos esperamos que nos tengan paciencia, ¿cierto? Pero yo quiero decirle que el único que nos tiene paciencia es Dios, es el Señor, el que vivió. Hasta lloró el Señor. Ese Jesucristo hombre, quiero que lo conozcas. Quiero que en esta noche, y si usted toma la decisión, lo aceptes. Por eso Él vino a rescatarnos a todos. Se dio a sí mismo. Quiero decir que la palabra, en lo que yo interpreto a la luz de su sabiduría que viene de Dios, es que Él mismo se dio. Fue por voluntad del Señor a salvarlo a usted y a salvarme a mí del pecado, de lo que nos ha llevado a grandes consecuencias. Porque son grandes los problemas por no conocer que Jesucristo es el único que puede reconciliarme ante Dios y que vivió lo que usted vive y que pagó el precio por todo lo que lo agobia a usted y a mí. Todo, dilo conmigo, todo. Y quiero que sepa esto. En 2 Corintios 5:21 dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta parte quiero que sepa. Como primero, que Él es Dios y que Él es nuestro mediador, nuestro Dios, atento a que usted acepte a su Hijo y que yo lo he aceptado y que Jesús vivió lo que usted vive y lo que hemos vivido y el sufrimiento. Él pagó un precio tan alto que ningún hombre lo ha pagado. Es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El Verbo se hizo carne. Pero para que entendamos algo más fuerte, es que Él no pecó estando en su condición humana. Jesucristo hombre, Él no pecó, aquí lo dice, al que no conoció pecado. Él no conoció pecado. Usted y yo sí. Por nosotros lo hizo pecado. Quiere decir que pagó el precio por nuestros pecados. ¿Cómo les parece a ese Jesucristo hombre que quiero que conozcas y que lo aceptes? Y los demás siervos y siervas, poder prepararnos y tener esta capacitación que nos da Dios también a muchos para poder abrir la boca y hablarles a muchos de este Cristo, de este Jesús, hombre, para que la humanidad se acerque a Él. Y sé que muchos, y nosotros trabajamos el ministerio Si Jesús, la iglesia cristiana buscadora de su presencia, hay muchos ministerios que estamos en alianza con el ministerio Si Jesús de Miami en Estados Unidos. Queremos que las almas reciban al Señor, lo acepten y sepan que hay un Cristo que pagó un precio y que vivió lo que vivimos como seres humanos. Él no pecó, pero por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Quiere decir que Jesús nos justificó.
Cierto que muchas veces vienen pensamientos a nosotros y decimos, yo cometí un error, y muchas veces la conciencia nos acusa y nos acusa por un error que uno comete. Hay personas que porque cometieron un pecado en un pasado, quizá bajo su ignorancia, algunas mujeres abortaron, otras personas dijeron yo fui cómplice de un homicidio, pero estaba bajo mi ignorancia. O quizá usted menospreció a un hijo y ahora usted está arrepentido y no sabe qué hacer y lo acusa y lo acusa. Y hay gente que hasta busca el suicidio porque su mente está trastornada. Pero hay buenas noticias. El amor de Dios, su amor, y enviando a Jesús a pagar ese precio, nos libera nuestra conciencia, nos da tranquilidad para saber que hay esperanza. Sé que muchos ya están siendo tocados por la palabra del Señor y hoy tendremos una cosecha de almas. Y en estos días, porque es tiempo de conocer a ese Jesús, a ese Jesucristo hombre que me entiende, que quiero ser amigo de Él porque Él quiere ser amigo suyo, para que fuésemos justicia en Dios en Él. Gloria a Dios porque en Él pagó el precio. Él pagó el precio y en Él nos vamos a justificar, lo dice Dios. Y quiero que sepa que en Juan 14:6 dice la Biblia que Jesús es el camino. Yo soy el camino, dice claramente, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo y hermano, ese Dios le estoy hablando, a ese Jesús. Él es el camino, ese Jesucristo hombre. Espero que empieces a aceptarlo para que entres en una aventura de conocimiento, de vivir una vida agradable con Él. Y en esencia, su espíritu empezará a llenarlo, a llenarme y a todos, y a entender que hay vida y que hay oportunidad y que hay esperanza en ese Jesucristo hombre. Porque si Él pagó el precio, se puede obedecer, se puede aceptar, se puede renunciar a cosas que nosotros debemos reconocer que hacemos mal. Reciba este mensaje en esta hora. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Ese Jesucristo hombre te dice en esta noche: yo sé que es vivir como ser humano. Por eso hay oportunidad en mí, porque todo lo que sufres, yo pagué el precio. Oh santo, qué esencia de revelación y de convicción hay en esta hora. Porque el Señor va a salvar almas. Hay oportunidad. No se contradiga, porque el pensamiento muchas veces se bloquea y usted de una vez piensa que no hay esperanza porque usted está viviendo algo real y está siendo confrontado. Pero quiero decirle que Cristo está a las puertas y Él es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Él nos acercamos al Padre. Y para terminar, en Juan 1, 11 y 12 dice el Señor, ¿están listos? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino. Porque vemos que en este mismo evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 1, nos habla que Él es el verbo, la palabra de Dios. Logos quiere decir la palabra, logos de Dios. Y era Dios y estaba con Dios. La palabra se hizo carne, quiere decir que vino a tener esa vida humana como usted y yo. Por eso es Jesucristo hombre, para darle la oportunidad. Y dice
el 11 y el 12 más adelante. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Yo sé que muchos quieren ser hijos de Dios, pero el Señor les dio potestad, nuestro Dios Padre, a los que recibieron, a los que aceptan, a los que creen, a aquellos que aceptan y creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad vamos a cambiarlo por la palabra derecho. Les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? ¿Cuántos quieren ser hijos del Dios viviente que por Jesucristo, que vivió en su humanidad pagó el precio, en lo que en verdad nos habla en esta revelación, para que usted sepa que hay esperanza y hay salvación, y que usted no me vea como un evangélico o como un religioso o como alguien que viene a juzgarlo. No, mi hermano, yo le estoy mostrando y que en el Señor hay esperanza. Ese miedo, ese pánico y todo lo que lo abruma, el Señor está para ayudarlo. Es nomás que usted lo reciba. Hay muchos, siendo pueblo de Dios, judíos, que todavía no han recibido al Señor y no creen que viene. Hay algunos que dicen que todavía no ha venido, con todo el respeto. Pero yo quiero que sepa que si usted lo acepta, su vida a partir de este instante le va a cambiar. Hasta los sueños se le va a presentar si está en la voluntad del Señor. Porque si Él tiene un propósito con usted y conmigo, es para que hablemos de este Jesucristo hombre que es el mediador. Acéptalo en esta hora. Y quiero concluir en síntesis que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Nadie más. Jesucristo hombre, el que vino a vivir como usted y como yo en esta tierra, que hay que enfrentar tantas cosas que se tienen que vivir. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero de todas ellas nos librará el Señor, y yo he vencido al mundo. Por eso es un solo Dios que vino a rescatarnos, porque Él dio su testimonio a su tiempo. Por eso tenemos esas buenas noticias de salvación. Solamente en Él, porque Él no cometió pecado estando en su estado humano. No cometió pecado. ¿Para qué? Porque lo que Él hizo y pagó el precio, lo hizo pecado. Se hizo maldición. La Biblia dice que maldito el que es colgado en un madero. Se hizo maldición por usted y por mí, para que fuéramos libres de la muerte y del pecado y de la maldición. Amigo y hermano, reciba y acepta este Jesucristo hombre, que Él está contigo. Y también hablamos de que solamente en Él, si lo aceptamos, si lo recibimos sabiendo que Él vino a vivir, el Verbo se hizo carne entre nosotros, y lo que más nos golpea, Él ya pagó el precio. Lo que más nos produce dolor, Él ya pagó el precio. Él ya lo pagó en su humanidad, para que sepamos que en Él hay salvación y vida eterna. Y el que lo acepta y cree, Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Yo quiero que oremos. Levante sus manos ahí donde estás. Levante sus manos, por favor. Yo siento el Espíritu Santo aquí. Allí muchos están allí levantando sus manos. Si quiere compartir este enlace con un familiar, sé que muchos están ya aceptando a Jesús. Yo quiero a ese Jesucristo hombre. Yo quiero al que en verdad sabe cómo se debe vivir, o cómo se vive en este cuerpo. Que cuando estamos separados de Dios, el pecado y este cuerpo de debilidad, Jesucristo es el único que sabe qué es lo que hay que vivir. Y lo más lindo es que Él no cometió pecado estando en ese cuerpo humano. No cometió pecado. Sufrió lo que usted y yo sufrimos, pero no pecó. Mientras nosotros sí pecamos de pensamiento, de palabra y de obra. Es tiempo que lo aceptes. En este momento levante sus manos.
Si quieres hacer esta oración conmigo rápidamente, por favor, cierre sus ojos allá donde estás y créale a Dios y dígale: yo quiero ese Dios. Yo quiero aceptar. Los que allí son valientes me pueden escribir en los comentarios. Si alguien me está viendo y diga: yo me quiero reconciliar de verdad con Jesucristo, escriban en los comentarios, por favor. Y una persona que me está viendo por primera vez, escriba: yo quiero ese Jesús. Escríbalo: yo quiero ese Jesús. Si usted dice: yo quiero ese Jesús, nos escribe para seguir con usted, orientándolo en esa nueva vida. Pero haga esta oración conmigo. Vamos, levante sus manos, escriban. El que diga: yo quiero ese Jesús, yo quiero ese Jesucristo hombre, yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero que Él perdone todos mis pecados, que Él me borre todo lo que hice mal en todos los años que allí he acarreado consecuencias. Si lo reconoces, vas bien por un verdadero arrepentimiento, vas bien. Levante sus manos. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tú toques a muchos en esta noche. Y que este mensaje llegue a los rincones del planeta Tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús a través de las redes sociales. Señor, que muchos allí digan: yo quiero ese Dios, yo quiero ese Jesucristo hombre, yo quiero ese mediador, yo quiero el que no pecó estando en un cuerpo de pecado. En un cuerpo, mientras yo estoy en un cuerpo de pecado, dígale, en un cuerpo humano es lo que quiero decir. Estando en un cuerpo humano, no pecó, mientras yo en un cuerpo de pecado, porque he estado separado de Dios. Ahora quiero estar cerca de Dios. Dilo: yo quiero estar cerca de Dios. Quiero aceptarte. Ahora levante su mano y dile, si quieres poner tu mano derecha en su corazón. Y los que se quieren reconciliar, escríbanos ahí en los comentarios. Estén pendientes. En el nombre de Jesús, levante sus manos y dígale: Señor Jesucristo, te entrego mi corazón. Perdona todos mis pecados. Quiero reconocerte que hay un solo Dios y es el creador del cielo y de la tierra. Quiero también reconocer que hay un solo mediador, Jesucristo hombre, el que vivió tantas cosas lo que vive un ser humano y pagó el precio por todo lo que yo he hecho, hasta cosas malas y hasta el dolor, el quebranto. Te acepto en mi corazón. Dilo: te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi libertador, como el Salvador de mi alma. Y quiero que tú te acuerdes de mí en estos momentos tan difíciles que estoy viviendo. Te acepto en mi corazón como el Salvador de mi alma. Quiero ser hijo tuyo. Creo en ti, que me perdonaste, porque te pido perdón, y que me limpiaste y me redimiste, y tu sangre me limpió, me justificó. Quiero ese Jesús en mi corazón. Te acepto como mi libertador y como mi salvador de mi vida, y quiero aceptarte como el camino y la verdad, porque contigo me voy a acercar al Padre, estar reconciliados y tener el derecho de ser hijo de Dios. Te acepto en mi corazón. Muchas gracias, Señor. Amén.